40. 40. Hacemos 40 justo este año. O sea, Hacéis 40 justamente este año. en el 26. Un Vamos, el año que viene, un buen hito, ¿eh? O sea, es algo que cuántas empresas quisieran, ¿no? Sobre todo cuando son primeras o segundas generaciones y llegar a estos 40 años es increíble. ¿Y hay algún, en ese momento, algo que recuerdes que fue un reto para ti? Bueno, yo siempre he considerado que he tenido un poco de suerte en Incotrading. Siempre han salido relativamente bien las cosas. Bueno, un momento difícil quizás fue cuando murió mi padre, porque yo estaba en un plano pues sin mucha responsabilidad, echando una mano, y cuando mi padre falleció, pues yo era todavía relativamente joven y me encontré la empresa en una situación también un poco delicada y yo no estaba preparado para ello. Y bueno, pues me tocó de repente espabilar, despertar, ver que las cosas no eran idílicas y que había que empezar a espabilar, ¿no? Como he dicho antes. Y bueno, me tocó eh, tratar con los proveedores, con fabricantes, explicar la situación, que era delicada. Pero la verdad que tuve suerte, me ayudaron todos en ese aspecto y salimos adelante. Así que fue quizá el momento más delicado que me encontré en ese momento. ¿Dirías que en ese momento, antes del fallecimiento de tu padre, de alguna manera estabas cómodo, ¿no? Porque sabías Sí, que no tenías esa responsabilidad estaba fuerte y de repente... estaba en mi zona de confort, hacía un trabajo que me gustaba, pero no tenía ninguna responsabilidad, no me preocupaba mucho de cómo iba la empresa, más allá de que me parece que iba bien o si había problemas, pues quizá mi padre los absorbía todos y no me los traspasaba. Ya. Y yo estaba ahí en mi ignorancia feliz. Claro, 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 claro. Sí, sí, sí. Hasta que de repente pues me encontré con la dura realidad. Claro. Bueno, dura entre comillas, porque realmente, bueno, también había dejado, bueno, aunque estaba en una situación difícil, pero bueno, la empresa sobrevivía, y sobrevivió. Sí, sí. Pero bueno, para Sí, sí. mí fue ese, Claro, fue un momento complicado, entiendo, como reto el que te encontraste sí. en aquel entonces. Sí. Pero me ayudó también para ver que con esfuerzo y determinación al final se sale. Mm. Sí, sí. Bueno, sí, sí. Muchas veces son las claves, ¿no? De esto, del crecimiento de una empresa, ¿no? Que a la que uno nos relajamos porque creemos que todo nos va bien, yo creo que es el máximo error. Cuando van pasando los años y vas viendo que a lo mejor el crecimiento se estanca, puede ser una alerta, ¿no? De que te diga que, oye, espabilate, ¿no? A veces también es verdad, o sea, si no nos pasa algo fuerte, ¿no? Es cuando uno espabila realmente y aprende de ese momento y bueno, Siempre tendemos a entrar en nuestra zona de confort, ¿no? Y yo intento salir siempre de la zona de confort. bueno, tú a día de hoy, tú sales de la zona de confort y yo no sé cómo eras antes, pero sé cómo eres hoy y eres una persona que intentas siempre encontrar vías nuevas. Eres una persona, como decía al principio, eres una persona inquieta, o sea, que no te conformas con lo que tienes hoy. Y yo me atrevo a decir que ahora, después de tantos años, el sector dental, pues lo conozco muchísimo mejor de lo que lo podía conocer antes, que fuiste de los pioneros en digitalizar Incotrading. En ese momento yo recuerdo bueno, este sector era como... Nadie hablaba del marketing digital o muy pocas empresas hablaban del marketing digital. Y tú en aquel entonces, que ya estamos hablando de hace unos 12 años por lo menos, ya tenías esta inquietud, ¿no? O sea, es persona que no... Sí, la verdad que también he tenido suerte de moverme en un entorno privilegiado de proveedores y también clientes. Eh, y evidentemente que no todos mis clientes eran digitales, pero bueno, sí había gente eh, que tenía inquietudes y proveedores también que eran empresas, no voy a decir grandes, porque no todas son grandes de tamaño, pero sí tecnológicamente avanzadas y eso al final pues te genera también una inquietud
personal de ir mejorando, de ver qué es lo que hacen ellos, que pueda traspolar a mi empresa, ¿no? De alguna manera. Sí, sí. Y entre ellos, pues bueno, el marketing, digitalizar la empresa, el marketing digital, cuando todo era, digamos, offline, por así decirlo, pues nosotros dejamos de hacer publicidad a las revistas para volcarlo todo en hacerlo de manera digital, las redes sociales cuando empezaban. Y también gracias, bueno, pues a gente de nuestro entorno que nos empujaba a hacerlo. Mm, sí, sí. Además, un sector, bueno, más que el sector, Incotrading, que es una empresa muy, bueno, es B2B, pero es B2B2B. O sea, es, ¿no? Que a veces pensamos, ¿no? Y que las primeras digitalizaciones vinieron del B2C, no del B2B. Pero es que Incotrading podríamos decir que son 3 Bs, ¿no? Claro. Y por eso decía que considero que no solo por el sector, sino por lo que es el modelo de negocio de Incotrading, fuisteis realmente de los pioneros o tú, ser más inquieto y visionario de decir, hey, vamos a ponernos con esto antes que nadie, ¿no? O ser de los primeros, por lo menos. Sí, quizás sea esta idea de adaptarse o morir, ¿no? Si no, quizá los retos, no sé si es una pregunta que me hagas, los retos de ahora es la adaptación de las empresas. Y yo creo que es una de nuestras virtudes, adaptarnos rápidamente. Y casi por obligación, ¿no? Para poder seguir estando ahí, competir. Sí, pero te puedes adaptar antes de o después de, ¿no? Porque hay muchas empresas que bueno, no se arriesgan demasiado, ¿no? Y esperan a ver qué pasa. Esto ha pasado siempre, ¿no? Y a veces lo que suele pasar es que a lo mejor sea demasiado tarde. De hecho, cuando llegó el COVID, todas aquellas empresas que no estaban digitalizadas fueron mucho más afectadas que las que sí que ya lo estaban, ¿no? Entonces, en las empresas yo creo que te puedes adaptar antes de o después de, sabiendo que corres un riesgo. Y es que si te adaptas antes de, puede ser que eso que tenías pensado acabe en nada, ¿no? Pero si aciertas y das bien con la tecla, pues seguramente que vas bastante por delante que la Bueno, es un poco competencia. lo que hemos hablado antes nosotros, que era eh, la velocidad a la que todo pasa, ¿no? Entonces, a lo que todo pasa ahora. Y entonces hay que empezar cuanto antes, Sí, sí. porque todo lleva un tiempo de implantación y no. Y lo que tú piensas que, o en la época que empezamos, bueno, esto será dentro de 5 o 6 años o 10, Ya ¿no? llegará. Cuando te quieres dar cuenta, Ya es demasiado 2 años tarde. ya es tarde. Y ahora 2 años, Sí, sí, no. o sea, antes hacían planes a 5 años, ahora 2 años ya me es Está imposible antiguo. decirte lo que va a pasar en Ya, 2 años. claro.